Mira, Carmen, estas son las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética se caracteriza pues, por una sucesión o secuencia de sumandos y para pasar de uno a otro yo siempre voy sumando una cantidad constante que se llama diferencia y que representamos con d. Esta es la fórmula del término general, que es muy importante y te sirve para calcular el tercer, el quinto, cualquier término, ¿eh? Y luego cuando hable el ejercicio de suma de términos de una progresión, pues esta es la fórmula que tienes que utilizar. Por ejemplo, en una progresión el octavo término es 14 y su diferencia menos 3. Calcula la suma de sus 20 primeros términos. Yo puedo pensar, voy a calcular directamente la suma de los 20 primeros términos con esta fórmula. El problema es que si yo intento hacerlo, suma de los 20 primeros términos de la progresión, me encuentro con que el primer término no lo tengo. Es decir, que si yo empiezo a razonar así, me doy cuenta de que hay algo que me está faltando. Voy a apuntar los datos del ejercicio. A su 8 es igual a 14 y la diferencia es igual a menos 3. Voy a utilizar la fórmula del término general que me permite calcular cualquier término. A su n igual a su 1 más n menos 1 por d. Como el término conocido es el octavo, pues sustituyo o, digamos, adapto esta fórmula para el octavo término. A su 8 igual a su 1 más 8 menos 1 por d. Como la diferencia es conocida y el a su 8 es conocido, la única cantidad desconocida es a su 1 y esa es la que vamos a intentar calcular, ¿vale? Venga, pues a su 8, que es 14, igual a su 1 desconocido, más 8 menos 1, 7, por la diferencia, menos 3. Si operamos ahí, 7 por menos 3 menos 21, pasa sumando al otro miembro, a su 1 igual a 35. Y ahora que tengo a su 1 igual a 35, entonces sí que utilizamos ya la fórmula de s su n igual a su 1 más a su n por n partido por 2. ¿Para quién tenemos que utilizar esta fórmula? Pues me pide suma de los 20 primeros términos. Pues entonces s sub 20 igual el primer término, que es 35, más el a sub 20, todavía no lo tengo calculado, pero lo hacemos en un momentillo. ¿De dónde lo sacaremos a sub 20? Pues otra vez de la fórmula del término general, que es esta, que me permite calcular cualquier término. Entonces a sub 20 igual a su 1, que ya lo tenemos de antes, 35 más 20 menos 1 por la diferencia que nos la daba como dato el ejercicio, menos 3. 35 más 19 por menos 3, 35 menos 57 igual a menos 22. Este es el a sub 20 que nos faltaba y que sustituimos aquí. 35 más menos 22 dividido entre 2 y por 20 términos. Operamos en el numerador, 35 menos 22, que son 13, por 20 entre 2 igual a 130. Pues esta sería la suma de los 20 primeros términos de esta progresión aritmética.